Buenos días. Bueno, iniciamos la tercera clase de instalaciones térmicas. En este capítulo vamos a empezar a ver sobre el balance térmico y el diseño de la calefacción de una casa. Entonces, en una calefacción, para el diseño de la calefacción de una vivienda, primero vamos a repasar algunos conceptos que tienen que ver con la transmisión del calor. Cuando dos cuerpos se encuentran a diferentes temperaturas, estas tienden a establecer un equilibrio térmico y se va a producir un paso de calor desde el cuerpo más caliente hacia el cuerpo más frío. En este caso, nosotros vamos a construir tenemos una vivienda, pues un departamento o un edificio. ¿Y cuáles son las condiciones que se van a producir en el exterior? En invierno, para nuestra zona, nuestro diseño va a ser que la temperatura exterior de diseño van a ser menos 3 grados centígrados. Entonces nuestra casa se va a enfriar y necesitamos que la temperatura de confort dentro de nuestra vivienda esté en 18 grados. Entonces nuestra casa va a perder temperatura, es decir, que va a haber un paso de una cierta cantidad de calor desde el cuerpo más caliente, que sería nuestra casa, hacia el exterior y se va a perder toda esa temperatura. Nosotros necesitamos que adentro esté con 18 grados centígrados. Esta transmisión de calor generalmente se realiza de tres formas distintas. Nosotros, en el caso de la calefacción, la mayor cantidad de temperatura la vamos a perder por conducción, porque nosotros tenemos la casa está revestida por distintos materiales, ventanas, vidrio, puertas que pueden ser de madera, la mampostería, el revoque, y nosotros casi toda la temperatura en nuestra casa se va a perder por conducción. Pero vamos a repasar. Por conducción es cuando la transmisión de calor se lleva a través de cuerpos sólidos sin movimiento de partículas. Por convención, principalmente se produce en los fluidos, en los gases y los líquidos, mediante el desplazamiento de partículas. Siempre estamos hablando desde lo más caliente hacia lo más frío. Y por la radiación es cuando se realiza, en el caso de nosotros del Sol, nos entrega energía en forma de ondas y no requiere la presencia de ningún elemento. Ahí vemos los tres ejemplos. En el caso de la conducción, si nosotros ponemos una varilla en el fuego, empieza a transmitirse el calor hasta que toda la varilla queda caliente. El calor se desplaza del extremo más caliente hacia el extremo más frío. Ahí tenemos en el caso de una radiación, también cuando prendemos un fuego existe una cantidad de calor que se atraviesa el espacio en forma de rayos infrarrojos. Y en el caso de la convección, básicamente, por ejemplo, cuando nosotros calentamos el agua es un fluido, la parte fría siempre tiende a estar en la parte de abajo y la parte más caliente arriba por el tema de densidad, pero cuando se produce un calentamiento empieza a haber una circulación del agua, esa circulación que está marcada ahí. Lo mismo sucede cuando nosotros estamos trabajando en el aire, ¿no es cierto? El balance térmico. Bueno, el balance térmico de un edificio o vivienda es la base de cálculo para la calefacción de la vivienda. Y nosotros, ¿qué es lo que necesitamos establecer? Es la cantidad de calorías que debemos suministrar a ese ambiente para compensar las pérdidas de calor que se producen. Nosotros tenemos en una casa, de toda la cantidad de calor, hay porcentaje que se pierde en el piso, en las puertas, en las ventanas, en la ventilación, en las cubiertas y en los muros. La transmisión principalmente, como les decía, va a ser por conducción. El diseño de las viviendas, los problemas de calefacción se presentan en el cálculo de calorías que se pierden por conducción a través de las distintas superficies que conforman nuestra casa. La cubierta, los muros, el suelo, las puertas, las ventanas y la ventilación. No todos los cuerpos son igualmente conductores o aislantes del calor, y esto generalmente está representado por un coeficiente que es de conductividad térmica. Ese coeficiente, mientras más grande es, más conductor será el material, y mientras más pequeño será,
mientras más pequeño sea, el conductor es más aislador. Definiremos como el coeficiente de conductividad, que es el que vamos a utilizar para nuestro cálculo de balance térmico, de conductividad térmica del material, la cantidad de calor que pierde por metro cuadrado, por metro lineal de espesor, durante una hora, cuando entre las dos paredes que estamos analizando existe una diferencia de temperatura de 1 grado centígrado. Entonces, la cantidad de calorías van a ir desde el lugar más caliente hacia el lugar más frío. Bueno, los problemas de calefacción en su diseño tiene que ver con la temperatura interior, que debe ser mayor que la del exterior. Nosotros tenemos que la temperatura interior de una vivienda en época de invierno, el diseño es 18 grados centígrados, entre 18 y 20 grados. El mínimo sería 18 grados. Y la temperatura exterior, en nuestro caso para nuestra zona, para Puerto Madryn, es menos 3 grados bajo cero. Si nos vamos a otras zonas como Esquel, posiblemente la temperatura sea más baja, por ejemplo, en Esquel. Entonces nosotros tenemos que la temperatura interior tiene que estar en 18 grados centígrados de diseño, que es una temperatura dentro de todo baja pero confortable, y la temperatura exterior de diseño es menos 3 grados centígrados. Ahora vamos a ver algunos coeficientes de transmisión de calor de lo que se usa para la construcción de la vivienda. Ustedes van a ver, hay distintos tipos de pared, que puede ser que sea ladrillo común revocado, ladrillo común sin revocar, ladrillo hueco revocado, ladrillo hueco sin revocar, ladrillos dobles con cámaras de aire. Fíjense en que ustedes van viendo los coeficientes. A medida que son los coeficientes más altos, hay más conductividad térmica y quiere decir que la casa se va a enfriar más rápidamente. Quiere decir que en el diseño de mi casa, por ejemplo, si yo voy a colocar un ladrillo hueco, fíjense que el ladrillo hueco sería 2,20, el de 15 centímetros, y de 25, 1,59 revocado. Entonces voy a tratar de utilizar siempre el más grande, me permite mejor aislación, mejor abrigo para mi casa. Bueno, ahí ven, por eso también en el caso de las paredes dobles pueden ser con cámara de aire de 30 centímetros, cámara de aire que también tiene, perdón, en la cámara en donde tiene lana de vidrio, es mucho mejor cuando se puede aislar con fibra de vidrio. Fíjense en que los coeficientes son muy bajitos. Y después tenemos algunos otros coeficientes que tienen que ver con los tipos de recubrimiento, las cubiertas. Ahí, en el caso de un techo de chapa de zinc con aislante y machimbre, 2,70. El de una losa revestido con cerámico y cielo raso de yeso y una losa de 13 centímetros, 2,53. Lo mismo funciona para entrepisos, que es lo que vamos a utilizar nosotros en el caso de construir departamentos. Y en el caso de pisos, el último, pisos sobre tierra y revestimiento de cerámico, fíjense que la pérdida es importante, 5,60. Y después las otras características tienen que ver con los distintos tipos de aberturas. Una puerta de hierro pierde mucho, 6,80, el hierro es muy tiene mucha conducción térmica. Después está la de aluminio, la de madera siempre va a ser menor. Y después, por ejemplo, comparen el caso de cuando nosotros colocamos una de aluminio con vidrio simple, tiene un coeficiente de 5,70, pero si esa misma ventana en lugar de vidrio es vidrio doble, baja bastante las pérdidas a 2,80. Acá en nuestra zona se usa mucho el doble vidrio. Muchísimas gracias.